Libro de Levíticos capítulo 11 versículo 13. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación: el águila, el quebrantahuesos, el azor. Siéntese por favor. Gloria al Señor Jesucristo. Póngase cómodo. Voy a titular la meditación de esta noche: el quebrantahuesos y la naturaleza inmunda. Esta ave es una especie de buitre muy parecido al águila en su grandeza. Estaba yo documentándome, analizando, estudiando la naturaleza de esta ave para poder entender el por qué Dios la declaró como una ave inmunda. Y por ahí leía yo que cuando esta ave está en pie, llega a poseer aproximadamente 1 metro de altura, y cuando extiende sus alas llega a medir hasta 2.85 metros con las alas extendidas. O sea que es una ave grande. Y también es carroñera, pero tiene una característica muy en particular. Esta ave carece de fuerza suficiente para elevarse a grandes alturas llevando su presa. Por ello, en lugar de agarrar el cuerpo muerto y llevarlo a su nido, lo que hace es que toma pequeñas porciones, las levanta y las deja caer sobre las rocas para despedazarlas. Por ello se le llama quebrantahuesos. Agarra y va despedazando los cuerpos de esos animales desde arriba para quebrarlas, para quebrantarlas, golpeándolas sobre la roca. ¿Ok? Para que de esta manera puedan ser digeridas de una manera más fácil. Su principal comida de esta ave son los huesos. Es sorprendente cómo Dios en su revelación lo califica o clasifica de esta manera, porque literalmente esta ave se alimenta de huesos de los animales muertos. De ahí toma los nutrientes. Su comida es en base a los huesos. Leía yo que cuando el resto de las demás aves carroñeras arrancan la carne, esta ave llega hasta lo último y toma el esqueleto, literalmente el esqueleto, y se lleva el esqueleto y empieza a despedazarlo parte por parte. Por ello la palabra le llama quebrantahuesos, haciendo honor a lo que hace y a lo que come. Y meditaba yo en esto, que esta ave es inmunda precisamente por lo que hace y por lo que come. De hecho, todas las aves que se mencionan aquí dentro del contexto de Levíticos capítulo 11 son inmundas por lo que hacen y por lo que comen, porque eso describe la naturaleza sucia, inmunda, y por ello Dios dijo que no deberían de comerse. En el hebreo, el nombre de esta ave resulta un poco curioso, porque es la palabra Pérez. Pérez, así como el apellido. Pérez. En hebreo, quebrantahuesos es la palabra Pérez, y literalmente esta palabra Pérez significa el que quebranta. Es el significado de la palabra Pérez, de ahí se traduce quebrantahuesos. Y debido a su naturaleza carroñera y por ser quebrantador de lo que tiene vida, Dios dijo que tenía que ser considerada un ave inmunda. La palabra quebrantar significa quebrar, hacer pedazos, triturar, destruir por completo.
Y la naturaleza de esta ave representa esta acción inmunda de quebrantar, destruir aquello que posee el elemento de la vida. Ahora, en lo espiritual, escuche y aprende por favor, la naturaleza inmunda de esta ave representa la obra destructiva de los demonios, los espíritus inmundos, y también de aquellas personas que tienen un espíritu destructor, quebrantador de lo que tiene y posee vida. Y voy a dar un ejemplo para que sea un poco más claro. Aquellas personas que practican el aborto, o promueven o favorecen leyes a favor del aborto, hermanos, expresan la naturaleza de esta ave inmunda, porque son influenciados por espíritus inmundos, destructores y quebrantadores de lo que tiene vida. El quebrantar huesos es una expresión de romper, quebrantar aquello que tiene orgánicamente la vida, destruir lo que está vivo. En la revelación de la palabra, los huesos representan aquello que posee vida incorruptible en su interior. Dios le da mucho énfasis a los huesos, y detrás de la palabra hueso, donde se menciona la palabra hueso en la escritura, hay una gran enseñanza espiritual. Los huesos están llenos de tuétanos y son figura de aquello que posee vida abundante en su interior. La vida de los huesos representa la vida rica y abundante del espíritu. Y en la revelación de la palabra, los huesos significan lo profundo de la vida del espíritu. Y vamos a mirar algunos ejemplos donde se menciona la palabra hueso, para que entendamos qué tiene de por medio, qué valor, qué enseñanza, qué revelación hay en los huesos, y por qué esta ave, al romper los huesos, al quebrantar los huesos, al destruir los huesos, Dios dijo que era inmunda. Por ejemplo, el valor de la revelación que tienen los huesos. Eva fue creada de la profundidad de la vida de Adán, de la vida interna de Adán. Y la Biblia dice que fue hecha de una costilla. Así lo traduce la Biblia, de un hueso de costilla. Entonces ahí miramos cómo los huesos representan la vida interna, la vida profunda. Otro ejemplo, los huesos de José son figura de la vida en resurrección, la vida en el poder de la resurrección. Mire cómo, aún después de muchos años de muerto y sus huesos ya estaban secos, la Biblia dice que durante 40 años en el desierto, Moisés anduvo cuidando y llevando los huesos de un lugar a otro, hasta meterlos a la tierra prometida. Vamos a ver Éxodo 13, 19, por favor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mire, lo tenemos. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, los huesos, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Los huesos de José representan la vida en el poder de la resurrección. Aparentemente eran huesos secos, pero esos huesos simbolizaban la vida de José en el poder de la resurrección, entrando a la realidad espiritual de la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces, detrás de los huesos hay una poderosa enseñanza, una poderosa revelación de la vida incorruptible, la vida que permanece. Bendito es el nombre del Señor. Otro ejemplo,
estoy mostrando con la palabra el valor tan importante dentro de la revelación de la Escritura que tienen los huesos, y por qué esta ave en lo natural, al comer de los huesos, al quebrar los huesos, Dios dijo: miren esta ave, porque es figura de una realidad espiritual. Eso es lo que Dios nos está enseñando por medio de la ave inmunda que come y destruye huesos. Dios nos está diciendo: ustedes deben de evitar esto en lo espiritual. Ok, los huesos del profeta Eliseo, otro ejemplo. Huesos ya secos ahí, sepultados. Pero hay una gran enseñanza, porque esos huesos del profeta Eliseo estaban impregnados del poder de la vida en resurrección. Segundo de Reyes 13:21. Segundo de Reyes 13:21. Mire lo profundo de la revelación de la palabra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó el cuerpo, llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo. ¿Qué cosa? Los huesos de Eliseo. Cuando aquel cadáver recién muerto, fresco, que apenas lo iban a sepultar, entran en contacto con los huesos del profeta, hermanos, dice que se levantó, y aunque no lo dice la Biblia, pero lo más seguro que salió huyendo para que no lo mataran de nuevo. Amén. Revivió, resucitó. Entonces hay una poderosa enseñanza, una poderosa realidad espiritual revelada en los huesos. Otro ejemplo. En una ocasión, Dios se indignó porque quemaron los huesos de un rey. Y esto es casi parecido a lo que hace el quebrantahuesos. Destruyeron los huesos de este rey. Amós capítulo 2 versículo 1. Esa acción de calcinar el cuerpo de este personaje y reducir sus huesos a cenizas, Dios lo tomó como una acción abominable. De ahí podemos aprender el principio que no es bueno el andar quemando los cuerpos. Es mejor la sepultura. Eso es lo bíblico de la palabra. Ahí se cumple fielmente la palabra. Así ha dicho Yahvé: por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo. Es decir, no le voy a quitar el castigo. Es lo que está diciendo. Porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Amén. Y Dios dijo: por cuanto hicieron esta abominación, los voy a castigar. Acuérdese, los huesos representan la vida incorruptible, la vida en el poder de la resurrección. Entonces, esa es una enseñanza muy importante para que nosotros aprendamos. Los huesos están en relación al poder glorioso de la vida. Los huesos son símbolo del poder de la vida incorruptible, la vida incorruptible. El ave llamada quebrantahuesos representa exactamente la obra inmunda de los demonios. Al destruir, estoy hablando ya lo espiritual, al creyente que ha sido lleno de la vida incorruptible de Dios. El diablo destruye al creyente por medio de las debilidades carnales. ¿Y qué es lo que hace el diablo? ¿Qué es lo que hacen los demonios con las debilidades carnales de aquel creyente que se descuida? Lo golpea con sus debilidades, haciendo lo mismo el ave quebrantahuesos, que toma los cadáveres, los cuerpos y los tritura, los golpea sobre la roca. El diablo y los demonios es lo mismo hace con aquel creyente que está lleno de la vida de Dios, pero por alguna razón se descuida, cede a la tentación,
cede ante sus debilidades carnales y pecaminosas. El diablo, los demonios se valen de esa debilidad y lo golpean contra sus debilidades, lo golpean contra las adversidades, duramente lo golpean con lo pecaminoso de la carne hasta quebrantarlo, hasta arrancarle la vida espiritual que estaba fluyendo en su interior. La obra destructiva de la carne entonces es maligna e inmunda a los ojos de Dios. Eso es lo que representa el quebrantahuesos, la obra perversa de los demonios, la obra inmunda de Satanás, la obra maligna de la carne, al privar de la vida del espíritu, la vida de aquel creyente cuando se debilita, cuando se descuida. Hace rato meditaba yo en este tema y llegaba a la conclusión que la única manera en que el diablo puede destruir a un cristiano es cuando el cristiano cede a su carnalidad. Y es entonces cuando el diablo agarra la carnalidad y empieza a golpear a aquel cristiano, a aquel creyente. Lo empieza a golpear y termina, ¿qué cosa? Lo que hace el ave quebrantahuesos, hasta despedazarlo, hasta quebrarlo, hasta privarlo de la vida gloriosa que estaba dentro de él, representada en los tuétanos dentro del hueso. Entonces el llamado de Dios al creyente como real sacerdocio, esta advertencia espiritual debemos de entenderla dentro del contexto de que somos real sacerdocio, porque el mandato era que el pueblo de Israel, como reyes y sacerdotes, no debían de comer estas aves. En lo espiritual, el creyente como real sacerdocio debe de evitar todo aquello que destruya la vida interior en cada uno de nosotros, la vida del espíritu, la vida incorruptible representada en los huesos. Todo aquello que quebrante la vida interna, la vida del Espíritu, la vida de Dios puesta en nosotros, todo aquello que quebrante esa vida que está fluyendo en su interior, en mi interior, es inmundicia a los ojos de Dios. Todo aquello que quebrante el fluir de la vida expresa la naturaleza inmunda del ave quebrantahuesos. Otro ejemplo, aquellas vidas humanas que son golpeadas por los vicios. Ahí se expresa, ahí se cumple la realidad inmunda del quebrantahuesos. Miren cuántas personas son golpeadas por los vicios, las drogas, el alcohol, la cerveza, el alcohol, el cigarro. Y poco a poco, mire cómo el diablo va golpeando, va acabando, va haciendo pedazos la vida de esas personas. No solamente destruye su propia vida personal, les destruye la familia, el hogar, el matrimonio, los hijos, las finanzas. Los tritura, los hace pedazos, los hace añicos, así como el quebrantahuesos al agarrar los cuerpos y arrojarlos sobre la roca. Entonces, hermanos, esta clase de vida rodeada de quebrantos, dolores, pesares, producidos por algún vicio o por alguna debilidad pecaminosa, vivir en esa condición, siempre golpeado por la adversidad, golpeado por la tentación o por la debilidad pecaminosa, es inmundicia a los hijos de Dios. El creyente, por seguridad, debe de evitar toda aquella obra maligna que quiera destruir, que quiera quebrantar su propia vida espiritual, la vida interna que Dios le ha puesto en su espíritu. La Biblia le dijo, Dios le dijo al pueblo de Israel, y la Biblia dice que no comieran esta ave porque era inmunda. Era inmunda por lo que hacía con los huesos y porque se alimentaba literalmente de los huesos. Nosotros
tenemos que evitar todo aquello que quiera quebrantar el fluir del Espíritu en nosotros. Esta es la realidad espiritual del quebrantahuesos, hermanos. Pónganse en pie, por favor. Hemos terminado. Gloria al Señor. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué se le llamó quebrantahuesos? Porque hace pedazos los huesos de los animales. Se alimenta. Dice que es capaz de tragarse huesos de hasta 20 centímetros. Fíjese. Y no importa el tamaño del animal, va quebrando los huesos. Y es algo curioso. Yo me sorprendía, ¿verdad?, cómo Dios en la naturaleza hizo toda clase de animalitos y aves, y hasta ellos, dicho sea de paso, hasta estas aves inmundas fueron creadas con un propósito. Y si estas aves o animales que tienen una naturaleza inmunda fueron creados con ese propósito de revelarnos la realidad peligrosa del pecado, de la maldad, oiga, con más razón nosotros fuimos creados con un propósito. Si ellos fueron creados con un propósito en lo negativo para expresar una realidad peligrosa que debemos de evitar, nosotros fuimos creados con un propósito más alto: expresar la vida de Dios, expresar a Cristo en nosotros. Vamos a darle gracias a Dios.